Volvemos a la Laboral Centro de Arte para conocer Motores del Clima, una exposición sobre arte y meteorología enmarcada en el programa cultural de la Presidencia Española de la Unión Europea. Bueno, Pablo, me gustaría empezar por el propósito. ¿Cuál es el propósito de Motores del Clima? El propósito de Motores del Clima es poner sobre la mesa la importancia hoy de aproximarnos al clima y a la meteorología desde perspectivas interdisciplinares que junten el arte y la ciencia. Y en ese sentido, la exposición presenta 28 proyectos de artistas internacionales y artistas nacionales. Es una exposición internacional, como dices ahora hay artistas internacionales, pero que vosotros habéis tenido que adecuar el contexto asturiano, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso. Sí, exactamente. El proceso de adecuación consistió primero en escoger, seleccionar a artistas asturianos que estaban tratando esas cuestiones, ¿no? Uno de ellos es Pablo de Lillo Sauras, que llevó a cabo una serie de objetos pictóricos basados en las previsiones meteorológicas, ¿no? Que se llaman meteorologías. Otra de las piezas es La última oportunidad de Rotor Studio, que es una instalación interactiva en la que, como un arcade de juegos, en las que la experiencia del juego consiste en intentar sobrevivir una experiencia meteorológica adversa, como una gran tormenta, y eso es un juego que plantea que estamos ante la última oportunidad de enfrentarnos al cambio climático, ¿no? Que creo que toda la gente, el público así más joven, tal, va a poder disfrutar de esa parte de sentirlo en el propio cuerpo, ¿no? Otra de las piezas, en este caso de un artista cántabro, ha hecho toda una investigación sobre los parques eólicos en Asturias como experiencias sonoras, ¿no? Y en relación también al viento, pero también como al cambio climático, ¿no? Y por último, otra adecuación que hacemos de Motores del Clima es bajo esas premisas, esos temas, reflexionar sobre qué es importante en Asturias en relación al cambio climático, ¿no? a las nuevas condiciones climáticas. Y hay un concepto que ha emergido en la esfera pública en los últimos meses, que es esa idea de Asturias como un refugio climático, ¿no? Que quiere decir que hay algunas zonas, territorios del planeta, ¿no? Que las condiciones climáticas va a haber impacto del cambio climático, pero va a ser menos severo que en otras regiones, ¿no? Y que es el caso de Asturias, ¿no? Y ahí se crea un escenario en el que el cambio climático aquí es una oportunidad, pero también es un reto y un desafío, ¿no? Entendiendo que va a haber más impacto, va a haber más presión humana, ¿no? Entonces, en el contexto de esta exposición, y comenzando a partir de la inauguración, pues hemos empezado un proceso en el que el Centro de Arte colabora con la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo, colabora con otras universidades como la Universidad Politécnica de Madrid, y lo que estamos es juntando a investigadores del ámbito de las ciencias más naturales, ¿no? Digamos geografía, pero también de la economía, del comercio, de la biología, para, junto con artistas y arquitectos, pues, explorar esa perspectiva de regiones convertidas en refugios climáticos, ¿no? Tomando como caso de estudio Asturias. Este es el taller, que es como una actividad paralela, ¿no? Que se llama de Asturias de paraíso natural a cambio climático, a refugio climático, ¿verdad? Exactamente, ese es el taller de investigación Asturias de paraíso natural a refugio climático, ¿no? Que si el eslogan turístico de la región en las últimas décadas ha sido paraíso natural, ¿no? Ahora ha emergido otro eslogan también en el ámbito del turismo, que es esa idea de refugio climático. Sí, que nos hemos hartado este verano de escucharlo del refugio climático. Exacto, entonces lo que creemos es que es importante reflexionar, pensar y digamos, contribuir de alguna manera a esa discusión, a ese debate público, ¿no? Por eso juntamos a científicos, con arquitectos, con artistas, también un poco para anticipar escenarios futuros que quizás no sean los más benignos, ¿no? Bueno, esa es la propuesta que estamos haciendo, y como es un taller de investigación no va a haber conclusiones fijas, sino va a comenzar un proceso en el que también el Centro de Arte dialoga con los espacios académicos, ¿no? Que creo que es una de las políticas actuales del centro, ¿no? Que las exposiciones creen una envolvente, una atmósfera en el lenguaje del arte contemporáneo que sea, que en sí misma sea una experiencia estética y tal, pero queremos que los temas de las exposiciones generen también procesos
procesos más abiertos donde grupos de personas diversos tratan esas cuestiones, ¿no? Y entonces lo que hacemos con el programa público en este caso de motores del clima. Que se genere ese debate que tan necesario es. Otra de las actividades paralelas que tenéis es el programa Leer la Exposición, ¿no? Que ya lo habéis hecho otras veces. Me encantaría que me hablaras de este programa, en concreto de esta edición, pero también de cómo surge la idea, del feedback que tenéis de las personas que participan. Pues Juncal, me encanta que me hagas esta pregunta, porque también para que el público interactúe con los temas de las exposiciones, lanzamos hace ya año y medio este programa que lo llamamos Leer la Exposición, ¿no? Leer, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las exposiciones que hacemos en el Centro de Arte, en muchos casos, suponen grandes investigaciones, muchas referencias bibliográficas, libros que los comisarios que las proponen o los artistas que han generado las piezas, digamos un poco como las influencias más teóricas o más, digamos, de libros o de artículos académicos que inspiraran las muestras, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Motores del Clima, los dos comisarios, uno es un teórico muy importante, ¿no? Y leer la exposición lo que plantea es, lo que invita al público es a traer lecturas y presentarlas de manera como recitada, ¿no? Pequeños fragmentos de texto que se recitan como si fuera casi poesía, ¿no? De aquellos libros, poemas o, digamos, puro texto, ¿sí? que a las personas que participan y está abierto al público les atraviesan, les causan emoción o consideran que eso es muy importante, ¿no? Entonces, como si fuera un recital de spoken word, ¿no? Lo que planteamos es un spoken word, en este caso con el tema del clima, ¿no? Sí, sí. En la que los participantes les invitamos a eso, compartir y recitar pequeños textos que tengan que ver con el clima y la meteorología, ¿no? Sí, sí, pues oye, suena muy bien, porque además en un escenario donde se comparte, pues supongo que también retroalimenta unos a otros y... Sí, invitamos al público a participar porque creo que es bonito, ¿no? Se crea como una coralidad, porque las personas traen sus propias, a veces hasta poemas que han escrito esas mismas personas, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando incluso, a mí me gustaría compartir un pequeño texto, que todavía no sé cuál es, sobre el orvallo, ¿no? Como el orvallo, que es esa palabra, una de las palabras en asturiano más importantes de nuestra cultura, como el orvallo, por causa del cambio climático, el orvallo se está extinguiendo. El chirimiri, que llaman también en otras partes de España, como eso está pasando, ¿no? Entonces, es un pequeño encuentro de recitación de aquello que nos importa, que tiene que ver con el clima y con la meteorología. Qué bonito. Venimos de Barricadas en los hielos, del Mundos Bosque, que ya hablamos de ellas aquí en Canal Prestosu. Ahora, desde este 6 de octubre hasta el próximo mes de mayo, podemos disfrutar de Motores del Clima y a final de año tenéis Continuo Elástico y Océano Plástico, ¿verdad? Es un conjunto de exposiciones dedicadas al cambio climático. La pregunta es, ¿qué papel juega el arte en el cambio climático? Porque entiendo que es importante. Sí, yo creo que es muy importante porque es una forma de sensibilización. Al final, lo que nos distingue como humanos es también la poesía, la cultura y el arte, ¿no? Con el cambio climático es fundamental todo el trabajo que se hace desde la ciencia, ¿no? Desde el IPCC, desde registrar los aumentos de temperatura, pero creo que está muy importante y va a ser muy importante para los próximos años que necesitamos cambiar las formas de cultura, necesitamos imaginar otras maneras posibles o ir en cierto sentido, ¿no? Y creo que ahí los artistas son capaces también de imaginar otros futuros posibles, ¿no? O otros lenguajes para acercarnos a los fenómenos que nos rodean, ¿no? Por eso trabajan siempre están inventando nuevas maneras, nuevos lenguajes, ¿no? Y creemos que ese papel del arte es fundamental y de hecho muchos artistas, y algunos están aquí presentes en esta exposición, lo que hacen es obras de arte a partir de datos científicos, ¿no? Y esos mismos datos científicos cobran otra dimensión. Crean más, sí, otra que nos llega creo que de una manera más hacia el ámbito de la emoción y creo que esa capacidad de emocionar siempre la ha tenido el arte con sus diferentes formas y diferentes tecnologías y diferentes formatos, ¿no? Y creo que hay una buena muestra
de cómo el arte es al mismo tiempo una experiencia estética formidable, ¿no? Digamos, quien quiera en esa exposición tener una experiencia de arte contemporáneo se va a encontrar con fotografías de glaciares cubiertos con lona en Suiza para evitar que se derritan, pero fotografías de gran formato, de gran calidad. Pero se va a encontrar también, por ejemplo, con un globo terráqueo fabricado digitalmente, pero al final es una escultura, que lo que incluye es el mapeo tridimensional de las emisiones de CO2, que son las que causan el cambio climático, desde los años 70 hasta ahora. Es un trabajo hecho por un grupo de artistas que trabajan con científicos, pero al final es una escultura, ¿no? Entonces, digamos, esa capacidad de, por ejemplo, una escultura, alimentarla con datos climáticos, creo que bueno, es el tipo de experiencia que no es lo mismo que acceder a esos datos, que leer un informe del panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Sin duda. Arte con propósito, que vincula ciencia y una experiencia estética, o sea que lo tiene todo. Invitamos a todo el mundo que venga a partir de viernes 6 de octubre hasta el mes de mayo, tienen tiempo. Y leer la exposición 26 de octubre, que no lo hemos dicho, ¿no? El 26 de octubre leer la exposición y las otras dos exposiciones que tú mencionabas. 25 de noviembre inauguramos Océano Plástico del fotógrafo Carlos de Paz, y el día 1 de diciembre inauguramos Continuo Elástico, una obra de una artista inglesa que se llama Beth Ann Hughes, que investiga, la verdad, el caucho en relación con la política, con el poder. El caucho es esa sustancia que se extrae originalmente de la Amazonía, que es tan importante para los neumáticos, y ella va a contar una historia, la verdad, es muy bonita, que relaciona el caucho con la historia del siglo XX. Pues ya hemos dejado la agenda llena y las ganas ahí en marcha de venir primero a Motores del Clima y luego a las que vengan. Muchas gracias, Juncal, y sí, esperamos que todo el público o el público de Canal Prestoso entienda que esta exposición va a ser prestosa y también expreso también la manera de cómo se puede participar, digamos, disfrutando de la exposición, pero también activamente, como tú comentabas, con los talleres y con el programa de leer la exposición. Gracias, Pablo.